Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Que se escuche, el programa de Aten, como todos los jueves. Estamos en vivo. Buenas, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, vamos a estar tratando algunos temas de actualidad, algunos anuncios Sí. también, ¿no? Porque muy prontito, el 11 de noviembre en Chosmalal, el sábado, no pasado mañana, sino el próximo otro? sábado, se va a realizar la memoria de la Asamblea de Memoria y Balance de Aten, que es uno de los hechos más importantes del año. Y también vamos a estar hablando de este momento particular que estamos viviendo en un momento electoral tan importante, a menos de 3 semanas de lo que son las elecciones, de las cosas que están en juego también, ¿no? Bueno, vamos a hablar también de democracia, de derechos humanos, y tenemos visitas para hablar de eso, también de una serie de actividades en esta coyuntura tan particular que estamos viviendo este año. Y después vamos a hacer algunas recorridas y también algunos anuncios que se han realizado a lo largo de la semana. Algo de lo que fue el encuentro de escuelas rurales, de educación rural, que fue el fin de semana, superando el viento, estuvo bravo, pero bueno, allí vamos a estar repasando. Como siempre le decimos, estamos en vivo en 24/7, en la M550, en la 90.7 y en las redes de Aten, y de esta manera comenzamos Que se escuche. Establece igualdad de oportunidades para todos y todas, los chicos, las chicas, adultos, adultas, para todo aquel que quiera acceder a la educación y garantizar derechos. Bueno, incidió muchísimo. Somos 4 hermanos y si no hubiésemos tenido educación pública no hubiésemos podido estudiar los 4. Hicimos todos los 4, todo en lo público, desde jardín de infantes hasta la universidad. Bueno, yo estudié el profesorado, me recibí de profesora de matemáticas y astronomía y hoy estoy acá en una dirección, tuve ese acceso en una escuela pública, lo cual habla mucho de mi identidad, de toda esta trayectoria que he tenido en la escuela. Herramientas. Me parece que la escuela secundaria lo que tenemos que dar herramientas que tengan competencias para poder salir al mundo. Hacer lo que ellos deseen, ya sea trabajar, estudiar, lo que elijan. Pero que la escuela les haya dado eso. Si quiero estudiar, bueno, tengan las herramientas para poder hacerlo. Si quiero trabajar, bueno, que tengan las herramientas para poder encarar ese trabajo. Y hablo de herramientas o competencias tanto pedagógicas, o sea, aprender, leer, poder leer un texto y demás, como vinculares, de poder vincularme con otros, estar con otros y otras. Así que... Un poquito luz donde sea, una velita, así que fíjate bien que querés quemar. Bueno, este videíto que veíamos es parte de una serie que vamos a ir viendo a lo largo de esta hora, que fueron realizados por la seccional de Aluminé, Pegüeña y Moquehue. Así que vamos a ver estos episodios de TikTok a lo largo del programa. Bueno, y estamos ya con visitas. Alejandro Rivero, secretario de Derechos Humanos de Aten, bienvenido. Gracias por venirte acá esta noche. Gracias y buenas noches. Bienvenido. Bueno, la idea es charlar un poco de derechos humanos en el marco de estos 40 años de democracia, pero también en este contexto en donde estamos muy prontos a una segunda vuelta, en la que una de las propuestas electorales niega prácticamente todo lo que ha sucedido o reniega incluso, ¿no?, de los derechos humanos. ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, con preocupación también con esperanza, digamos, a partir del último resultado electoral. Pero digo, con preocupación porque después de 40 años de democracia, una democracia que nos costó conseguir, con mucha sangre, con mucho dolor, que lleguemos a esta instancia de estos 40 años con esta gente negacionista, que no quiere los derechos humanos, que los valores son el valor del mercado y nada más. Me parece que da un cierto margen de preocupación y de pesadumbre, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Y lo que está ocurriendo ahora es que se están levantando muchas voces, ¿no?, de organizaciones, de sindicatos, de partidos políticos que no forman parte de lo que va a ser el balotaje. Y es probable que encuentre un límite allí en la discusión de los derechos humanos, de los derechos de las diversidades, ¿no? Las últimas elecciones, no solo las últimas, me refiero a hace 4 años, sino en los últimos tiempos se dirimieron más que nada por cuestiones económicas. Ahora hay otras cosas en juego, ¿no? Sí, hay otras cosas en juego y aparte me parece que lo que estamos definiendo también en estas elecciones es más democracia, digo. O sea, no es el antiderecho, lo antidemocrático, el fascismo que un sector de estos grupos políticos están manifestando, sino que creo que lo que se manifiesta también
es una defensa irrestricta de los derechos conseguidos. De derechos conseguidos que han costado, como decía hace un ratito, también lucha, calle, sacrificio, pero también esperanza, alegría, que creo que son los pilares fundamentales de la democracia. Nada se construye sin alegría, nada. Sin alegría y sin esperanza no se construye nada. Y esta gente lo que propone es justamente lo contrario. Es desesperanza, es odio, es la eliminación del otro, es el no te metás, es el no existís. Y el individualismo a su máxima expresión. Y yo creo que lo colectivo, nosotros como sindicalistas tenemos esto de lo colectivo como la fuente básica, ¿no? del poder desarrollarnos y de poder construir siempre algo nuevo, ¿no? Y me parece que esto es lo que se está definiendo en esta democracia nueva. Democracia, más derechos, más defensa de lo que tenemos, ¿sí? O lo otro que es el odio, la desesperanza, el individualismo a pleno. Bueno, los 40 años de la democracia, en el marco de estos 40 años también Athena organizó un taller, una capacitación, ¿no? Que me parece que ya terminó. Sí, finalizó hace 2 semanas, lo estuvimos llevando adelante con la Secretaría de Derechos Humanos, con Pablo Meuli como coordinador del taller, con Emilce Bustos también de Diversidad de Género. Estuvo Zaffaroni, estuvo Dora Barranco, estuvo gente muy interesante y muy importante en el tema de la discusión del tema de la defensa de los derechos humanos, que nos hicieron ver desde lo político, desde lo social, desde lo educativo, cómo lo económico también, cómo estuvo Goñi también, por ejemplo, desde lo económico me acuerdo, nos hicieron ver cómo durante estas 4 décadas se fueron transformando estos modelos, este modelo democrático, arrancando con Raúl Alfonsín, ¿no? Con ese, lo hablábamos en el primer encuentro, con esta primera democracia que prometía que con la democracia se come, se educa y se cura, a esta democracia desencantada que, bueno, que manifiesta su bronca en este espacio de la sociedad, ¿no? Y fue un espacio muy lindo de mucha reflexión, dedicado especialmente a los docentes, pero también a los estudiantes de EFD del último año, así que fue muy rico el encuentro y nada, muy interesante, ¿no? Las perspectivas que se dieron. Aten también está participando de esta cuestión medio inédita que está ocurriendo, que es el foro, ¿no? Organizado por diferentes organismos de derechos humanos, que es algo que se da justamente por este contexto, ¿no? Con alguna intervención también en el centro de la ciudad. Justamente surge a partir de la represión en Jujuy por el gobernador Morales, ¿sí? Y a partir de ahí surge una preocupación de los diversos organismos de derechos humanos de Neuquén, APDH, la CONFE, la Universidad Nacional del Comahue, y bueno, nos juntamos en ese espacio y a partir de ahí empezamos a dirimir nuevas formas de vías democráticas. La verdad que estamos frente a la preocupación, ¿no?, de esto que está pasando, también el Foro por la Democracia y los Derechos Humanos del Comahue, que así se llama, que funciona en la Universidad del Comahue, lo que está pensando son nuevas formas de visibilizar esto que nos está pasando. Así como en algún momento fueron las madres con los pañuelos y el circulen, en su momento fueron los piquetes en Cutralcó, estamos repensando cotidianamente en las reuniones que tenemos qué nuevas formas podemos darle a visibilizar lo que es la democracia, visibilizar frente a una gente, a la gente, al común ciudadano que está desencantado, nuevas formas de ver la democracia, nuevas formas de defender los derechos. Sí, y estamos en eso, ¿no? Hay como discusiones ahí con compañeros más antiguos, por no decir más viejos, compañeros más antiguos, porque, claro, venimos con prácticas de estar haciendo cosas cotidianamente y de repente frente al TikTok, frente a los medios de comunicación, en Insta y un montón de redes sociales, como que quedamos desenfocados, que es lo que están aprovechando los otros sectores. Y es lo que queremos empezar a aprovechar para poder definir nuevas formas de visibilización, ¿no? Eso te iba a decir, porque son herramientas con las que se puede interpelar a los pibes y a las pibas a los que la dictadura les queda lejos. Es historia, digamos, no es algo vivido, ¿no? Sí, justamente. Y es justamente la discusión, porque en la primera intervención que tuvimos, que fue una radio abierta acá en el Monumento de General San Martín, habíamos pensado más bien como una especie de lo que fue la Carpa de la Memoria por el juicio a Fuentealba, Fuentealba 2, con ponencias y qué sé yo, pero en el medio había como una discusión, ¿no? Que
cómo llegamos a la gente, ¿no? Porque es, nada, llevarlo a una clase magistral a gente que pasa por la calle, la verdad que no. Y había una discusión con eso y bueno, estamos visibilizando de otra forma y pensando otras nuevas formas para ver de qué manera podemos llegar esto. Claro. A veces vamos un pasito atrás, pero creo que somos conscientes del peligro que corremos para poder brindar nuevas herramientas. Bueno, y a la juventud, Sí. que parece ser como la clave, que realmente, esto que decís vos, que le queda muy lejos, pero que además no parecen muy perceptivos, ¿no? Digo, como que si no interesara, que pasó hace mucho, que no sé, digamos, hay una sensación como de apatía también. Hay varios factores, a nuestro entender, hay varios factores, lo hemos discutido muchas veces, en el curso de los 40 años también lo discutimos. Hay varios factores, me parece que es también que la mayoría de los jóvenes sub 30, sub 35, la democracia ya les está dada. O sea, es algo que ya está, que no han vivido. Yo nací en dictadura, o sea, cuando vino la democracia en el 83 yo tenía 10 años, 9 años. Digo, pero los jóvenes de sub 35 no tienen esa experiencia del pelear por algo que, porque ya está dado su derecho, ya está dado, viene. Entonces hay como una cosa, y frente a la situación económica, frente a esta situación de que hay trabajo, pero el trabajo es mal remunerado, o no tiene sindicalización, o es, no sé, las motos, el pedido ya. Entonces genera como una circunstancia más de esto de lo instantáneo, y de frente a la primera voz mesiánica que aparece, hay como un encanto, ¿no?, de eso. Yo pensaba, lo he planteado varias veces, lo hablábamos también en el curso, en el 2001, cuando se fue todo al diablo, cuando votamos en el 2003, el desencanto lo expresábamos con una mortadela, una rodaja de salame dentro del sobre. Sí. Hoy el desencanto es esta gente. Claro, sí. ¿Sí? Pero que tiene que ver con esta propuesta vacía, ¿no? Del grito, del mostrar un montón, una cosa que vamos a solucionar las cosas ya, no sé. Mi hijo me dice, tengo un hijo de 20, me dice, mis compañeros piensan que si viene Milei, los juegos de Steam lo van a comprar en dólares porque van a ganar en dólares, entonces votan por el Steam, digamos, porque Claro. por el jueguito. Pero no hay una profundización sobre lo político. También es una cuestión propia nuestra, creo que de parte de educación, de lo que hemos tenido que hacer como valores democráticos, que ha quedado mucho más en lo anecdótico democrático, lo anecdótico educativo, y no en lo formativo de valores democráticos. ¿Se entiende? O sea, esta democracia, al estar dada, termina siendo una cuestión que, nada, lo vivo, pasa y no pasa nada. O sea, no me va a pasar nada. Y no está el peligro, porque tampoco está la conciencia y la memoria del 2001 tampoco. Porque muchos de estos pibes también tenían 5, 10, 9 años, y hay como una... Igualmente, más allá de los jóvenes, hay también un sector de la sociedad que se ha, no sé si derechizado, pero se ha ido corriendo por el desencanto. Más de 50 años Sí, también. También es cierto Sí. que tuvimos gobiernos que propiciaron el desencanto, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Entonces hay índices que no son los más Si saludables. vos venís de 4 años de Macri, Ujú. con la deuda externa, con todo lo que pasó con Macri, el desempleo, todo lo que pasó, y después venimos con 4 años que encima nos tocó de esto, de Alberto, Sí. con Sí, todo. la pandemia, Sí. la guerra, la sequía, nada, y la inflación que tenemos, y obviamente que la gente busca otra cosa que no tiene nada que ver con esto que es el valorar lo que tenemos. Igualmente, lo que pasó en la primera vuelta, esa remontada del partido de Unión por la Patria, me parece que tiene que ver con esto también, ¿no? De que mucha gente Seguro. alcanzó a dimensionar lo que se venía y fue como un llamado de atención y un parate. Ujú. Aún así queda una segunda vuelta que sigue siendo, más allá de los problemas de este sector derechoso, sigue siendo un problema porque tenemos que convencer a la sociedad de que es o democracia o fascismo. Ujú. No hay vuelta, No hay no es vuelta. otra cosa. Tal cual. ¿Y en las escuelas está presente este debate?
Digo, en las aulas se habla de política y de derechos humanos. Mira, una cosa Más allá de la cuestión curricular, ¿no? Digo, Sí, sí. Una cosa que estamos observando mucho es que después de la pandemia, así como nos golpeó a nosotros, a los sindicatos, golpeó a la sociedad, también golpeó al sector de la educación, especialmente de educación media, con el respecto del tema de la organización estudiantil. Una cosa que uno siempre ve frente a diversas situaciones es que el estudiantado se organiza. Siempre, ha sido siempre. Yo recuerdo haber armado centros de estudiantes en las escuelas que trabajé, pero siempre ha sido movilizaciones, las de la noche de los lápices, que vos veías las columnas de estudiantes. Después de la pandemia, eso como que provocó una desmovilización. Sí. Y la verdad que hoy por hoy, desde esos lugares estamos tratando de armar centros de estudiantes, tratando de dar una mano a aquellos estudiantes que se tratan de organizar, pero cuesta muchísimo, tanto en el secundario, en media, como en el universitario y terciario. Hay un desbande, una cosa, otra vez, individualista, no me importa juntarme, no me interesa defender lo que tengo, y si es porque hay algo que en realidad me hace mucho ruido, pero no me meto tanto tampoco, ¿sí? Hay como una desmovilización que, volviendo al foro, es pensar y repensar nuevas formas de cómo organizar a esos pibes y a esas pibas, ¿sí? Que están sin una cuestión, digamos, central, digamos, que es la organización estudiantil. Claro. Bueno, Alejandro, te agradecemos el tiempo acá y seguramente te vamos a volver a invitar en algún otro momento. Bueno, a disposición. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Alejandro Rivero, secretario de Derechos Humanos de ATEN, y vamos a compartir otro de los videos de recién, que también tiene que ver con esto, con lo que decía Alejandro, de buscar las nuevas formas realmente, y en este caso es para hablar de educación pública. La educación para mí debe ser pública porque es un derecho y debe seguir siendo un derecho. Y si fuera privada, pasaría a ser un negocio, algo que se puede o no comprar y por lo tanto acceder. En mi caso en particular, yo soy la 7ª hija, la última de 7 hermanos, y nos crió mi mamá soltera. Considero que si no hubiera sido pública, hubiera sido imposible poder acceder a estudiar, en todos los niveles. Bueno, primero que puedan elegir, ¿no? La posibilidad de elegir qué quiero ser o a qué me quiero dedicar, que todos tengan la posibilidad de formarse y de decir, bueno, en mi futuro me gustaría dedicarme a tal cosa y acceder. Bueno, los videos de la seccional Aluminé, Pehuen y Moquehue, ¿no? Que ahí está elaborando ATEN y que están en el TikTok. Bueno, vamos a compartir una nota que hicimos con Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, convocando y hablándonos de la importancia que va a tener esta asamblea de memoria y balance que se va a realizar el sábado 11 en Chosmalal. Estamos convocando a la Asamblea Ordinaria, que de acuerdo a nuestro estatuto es uno de los órganos más importantes que tiene la organización sindical en su vida interna. Entonces, esta Asamblea Ordinaria, que debe ser convocada una vez al año, tiene como finalidad darle tratamiento a lo que se conoce como memoria y balance de la organización. Esos son 2 instrumentos, 2 documentos que están íntimamente vinculados porque la memoria precisamente analiza y desarrolla lo ha realizado durante el año que corresponde evaluar, que es el 2022, toda la parte política que se hizo desde las distintas secretarías de ATEN, cuál fue el contexto internacional, cuál fue el contexto nacional y provincial, cuáles fueron las discusiones que ATEN instaló hacia el gobierno provincial en términos de disputa por derechos y cuáles son los temas que también instalamos a nivel social.
y eso qué correlato tiene con el cuadro de gastos y de ingresos del sindicato. O sea, toda organización sindical tiene una vida interna que se sostiene con recursos que son los aportes que hacen los afiliadas y los afiliados al sindicato, con los cuales se sostiene todo el funcionamiento de la organización sindical, su desarrollo en términos patrimoniales y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento propiamente dicho de un sindicato en particular como ATEN, que tiene una gran expansión en el territorio. Entonces, la cuestión política con la cuestión de cómo se invirtió el recurso de la organización es lo que se va a evaluar en esta asamblea que estamos convocando para que se desarrolle en Chosmalal el próximo 11 de noviembre. Se ha convocado en los plazos previstos también por el mismo estatuto para este tipo de asamblea, así que esperamos tener una gran concurrencia y una asamblea en la que esperamos se pueda evaluar lo realizado en el año pasado. Evaluar la historia del año reciente y lo que se hizo con los recursos de los afiliados de ATEN son decisiones de carácter político que ha adoptado esta conducción directiva provincial a partir de las decisiones que se han tomado en las distintas asambleas de ATEN. Entonces, por ejemplo, el año pasado, un año en el que nosotros volvimos a discutir la negociación a través de IPC, tuvimos avances en términos de derechos vinculados con el reclamo por la estabilidad laboral de trabajadoras y trabajadores. Empezamos la pelea, o mejor dicho, dimos continuidad a la lucha por la eliminación del impuesto a la ganancia, que se concretó esa aspiración, ese reclamo de toda la clase trabajadora en general, pero que nosotros veníamos llevando adelante y que el año pasado dimos un paso fundamental. Y eso además en conjunto con otras organizaciones sindicales con las que habíamos estado trabajando para lograr la representación en el instituto. También eso pasó el año anterior. Todo eso fue acompañado obviamente por una decisión política de invertir los recursos del sindicato en prensa y difusión, en darlo a conocer, en garantizar las distintas acciones políticas que se llevaron adelante. Y en términos de inversiones, nosotros destacamos dos cosas muy importantes. Primero, el año pasado hubo una renovación muy importante de lo que son los vehículos de la organización sindical. Se incorporaron camionetas para el interior, todas camionetas 0 kilómetros. Se generaron las condiciones y se iniciaron obras muy importantes que estábamos teniendo como demanda en Aluminé, en Las Lajas, en Piedra del Águila, en Rincón de los Sauces, que se inició una obra que por su envergadura está continuando también este año, lo mismo pasa con la de Aluminé. Es decir, que no solamente que se funcionó, porque todas las actividades que se planificaron en las 22 seccionales de ATEN, para mantener todo el funcionamiento y la actividad cotidiana que se realiza de recorridas de escuela, de llevar material de impresión, de material bibliográfico, las revistas 404, la impresión y la edición del libro Hojas de Abril, que también fue en el marco de los 15 años de la lucha por justicia completa, todas las acciones que hemos venido desarrollando, tanto políticas como jurídicas, en la causa Fuente Alba, también como lo que sucede en la causa por Aguada, por los tres compañeras y compañeros fallecidos en la explosión de la escuela de Aguada San Roque. Todo ese accionar sindical es el que nosotros vamos a considerar y creemos que ahí se traduce la política de esta conducción en términos de avances en derechos, de instalar temas que después terminan siendo temas nacionales, insisto, con el tema del impuesto a la ganancia, y de atender territorialmente las demandas que tiene el sindicato, ¿no? Porque estamos hablando de que estamos haciendo inversiones, en Butarranquil, en Rincón de los Sauces, en Aluminé, en Las Lajas, en distintos lugares de la provincia, proveyendo de un recurso importante para la recorrida de escuela y para atender las demandas de las compañeras y de los compañeros, con vehículos que garantizamos del sindicato para que esa atención del sindicato llegue al territorio, a las escuelas de la ruralidad. Estas son cuestiones que estamos muy orgullosos nosotros de poder plantear a esta asamblea, que seguramente va a ser aprobada, porque entendemos que representa lo más genuino de un funcionamiento sindical, pensando en la representación que tenemos de compañeras y de compañeros.
El 11 de noviembre en Chosmalal, entonces será la asamblea anual y, por supuesto, como veíamos, las imágenes que veamos son del año pasado. Sí, es exactamente en el mismo lugar. Bien. En el centro de Chosmalal, a media cuadrita de la plaza. Muy bien. Bueno, de esta manera llegamos a la primera parte. Ha pasado ya de que se escuche, vamos a la tanda y enseguida volvemos. Para mí la educación debe ser pública porque permite el acceso a cualquiera de las personas sin ningún prejuicio de nada y puede llegar a lugares más lejanos que quizás no tengan una escuela cercana y acceder a ella y poder darse como la oportunidad de descubrirse a sí mismo mientras van avanzando dentro de esa educación. A mí me dio la oportunidad de poder formarme hasta en un nivel universitario, siendo hija de un papá que no tenía su primaria completa y de una mamá que pudo ser maestra de grande, con una gran vocación. No solo a mí, a mis dos hermanos mayores también, pudimos obtener un título universitario, los primeros para nuestra familia, y me permitió conocer personas educadoras muy amorosas y amistades que quedan para toda la vida. Para mí es eso, permitirse, conocerse a sí mismos, tratar de definir un camino en sus vidas, que aprovechen esa instancia que les ayude para eso y, como dije anteriormente, poder permitirse conocer personas que pueden estar en estos espacios, como me ha tocado ahora, estar en una escuela secundaria pública, en donde uno pretende acercarles desde un lugar desde lo más humilde y amorosamente posible. Así que se lleven todo eso y, como dije también anteriormente, las amistades que te pueden quedar para siempre. Antifascista.